La dicha del perdón. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El rey David es quien escribe este salmo. Este hombre que la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Él dice, bienaventurado, dichoso, feliz aquel que recibe la dicha del perdón, esa gracia de misericordia que viene de parte de nuestro gran Dios. Sabemos que este hombre pecó contra Dios y este hombre ocultó su pecado, pero fue confrontado por el profeta Natán. Por eso él dice, dichoso, bienaventurado, feliz el que recibe la dicha del perdón. Pero cuando vamos al libro de Juan 8, del 10 al 11, la palabra del Señor nos habla de una mujer adúltera que fue encontrada en el acto de adulterio y fue traída a Jesús por parte de los fariseos y los escribas. Y la ponen en medio del Señor y le dicen, la ley de Moisés, nuestra ley, manda a que estas mujeres sean apedreadas. Pero Jesús se inclina al suelo y comienza a escribir. Pero ellos insistían diciéndole, Moisés dice que sean apedreadas. Pero Jesús se levanta y le dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra contra ella. Y dice que Jesús vuelve y se pone de nuevo, se inclina al suelo a escribir. Y dice que desde el más grande hasta el postrer se fueron todos. Pero estos hombres querían ponerle una trampa al maestro. Si el maestro decía, no la apedreen, entonces ellos iban a decir que él estaba en contra de la ley de Moisés. Si decía que la apedreara, entonces desafiaba la prohibición romana de ejecutar pena de muerte. Y su testimonio quedaba por el suelo. Pero Jesús se levanta y le dice, mujer, ¿dónde están todos aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dice, no, Señor, ninguno. Y Jesús le dice, ni yo tampoco te condeno, vete y no peque más. Pero Jesús no es que ignora el pecado. Jesús conocía los corazones de los fariseos y de los escribas. Por eso Jesús le dice que esté libre de usted, lance la primera piedra. Y Jesús desafía la actitud de los fariseos y no condena a esta mujer, sino que le ofrece la redención del perdón. Por eso el salmista dice, dichoso, bienaventurado, feliz al que se le perdona su transgresión. Y esta mujer sé que se fue feliz porque ese día ella debía de morir de acuerdo a la ley de Moisés. Pero el Señor la perdonó porque el Señor cumplió la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos que el pecado de rey David fue un pecado tremendamente grave, porque adulteró con Betsabé, mató a Urías el hetitas y lo envió. Él quería ocultar este embarazo de Betsabé y lo envió, y Urías murió en la batalla por mandato del rey David. Pero sabemos que este hombre vivía con un pecado oculto. Y él dice en el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, y de noche se agravó tu mano sobre mí, mi verdor se volvió como sequedad de verano. El rey David no podía vivir tranquilo, estaba angustiado, dice que su alma estaba agobiada, dice que se secó como la hierba de verano. Y vemos que cuando el sol le da a la hierba se seca. Así se sentía el rey David. Decía que estaba seco como la hierba del verano. Se sentía el salmista con esa culpa dentro de él y no podía vivir tranquilo. Pero él sabía que su problema estaba en que él debía confesar su pecado ante el Señor. Ese pecado tremendo que él hizo ante los ojos del Señor.
Pero eso él dice en el Salmo 32, te declaré mi pecado y mi iniquidad confesé delante de ti, y tú perdonaste mis pecados. Y vemos que mientras el salmista no confesaba su pecado, él decía que su gemir era un gemir de día y de noche. No podía estar tranquilo, no podía vivir, porque el pecado consume la vida del ser humano. Por eso vemos a muchas personas en este tiempo llenas de amargura, llenas de raíces de amargura, triste, abatida, porque el enemigo lo tiene atrapado, porque tienen pecado oculto dentro de ellos y no confiesan su pecado, no vienen ante los pies del Señor para confesarlo. Pero el detalle está en confesar nuestro pecado ante el Señor, para que esa culpa y esa raíz de amargura, esa pena, esa tristeza se vayan de nuestras vidas. Porque la palabra del Señor dice, huye el impío sin que nadie le persiga. Porque cuando la persona está llena de culpa, está en vergüenza, está abatida, está triste, se seca como se secó el rey David. Pero quiero decirte algo en esta tarde. La salida se llama Cristo. Cristo puede librarte y puede sanar tu pecado y darte una vida nueva. El rey David reconoció su pecado y al reconocer su pecado vino esa paz que solamente viene de parte de nuestro amado Salvador Jesucristo. Jesús dijo, mi paso doy, mi paso dejo, mi paso doy. Yo no se la doy como la del mundo. No se tuvo vuestro corazón ni tenga miedo, porque el pecado causa miedo, causa terror. Por eso el salmista dice, bienaventurado y dichoso aquel que sus transgresiones han sido perdonadas. Pero en el Salmo 51:11, la palabra del Señor nos dice, no me eches, este es el rey David hablando, no me eches de ti, ni quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de mi salvación y crea a mí en un espíritu noble que me sustente. Bendito sea el nombre del Señor. Él dice, no quite de mí tu Santo Espíritu, no me quite el gozo, porque el gozo del Señor produce paz, produce dicha, produce bienaventuranza. Pero solamente cuando viene a Cristo Jesús tiene esa paz que tú necesitas. Y Jesús puede perdonar tu pecado presente, pasado y futuro. Solamente tiene que venir a Él, porque Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. El rey David reconoció que la única esperanza, que el único gozo que debía tener era cuando venían los pies, cuando el único gozo que podía tener es venir ante la presencia del Señor, confesar sus transgresiones. Y cuando él fue perdonado, entonces él dice, no quite de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. Jesús te puede salvar en esta tarde. Solamente tiene que venir a su pie, confesarlo como tu único y suficiente Salvador, y Él te dará esa paz que tú necesitas. Dios te bendiga.